Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema respectivo, Formando Triunfadores, basado en valores. Lenguaje 1, segundo año de secundaria. Perigal Majes. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos. Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 6, tema 1, el lenguaje y la noticia radial. Bien, ese tema lo debíamos desarrollar la semana pasada, pero por motivos técnicos no se ha podido desarrollar, estudiantes. Claro que en el avance estamos totalmente bien, como ustedes lo pueden verificar en su libro virtual, ¿no?, de lenguaje. Solamente nos está faltando 2 temas, estudiantes. Bien, empecemos entonces. El lenguaje y la noticia radial. ¿Cuándo existe lenguaje, alumnos? Cuando hay, ¿no?, un conjunto de signos. Estos signos tienen que ser ordenados, tienen que tener un proceso. A eso se le llama, sistemático. ¿Y por qué debe ser sistemático, profesor? Porque eso va a permitir, ¿qué? Una comunicación. Porque si nosotros vamos a hablar en forma desordenada, no nos vamos a entender. O si una oración, vamos la primera palabra, luego la última palabra, la que está en el medio, tampoco vamos a poder entender. Por eso es algo sistemático. En este caso, alumnos, este lenguaje empleado es un medio difusor. Y acá tenemos, ¿no?, la radio, al cual se le llama lenguaje radiofónico. Ojo, en la radio se utiliza un lenguaje, lo que es radiofónico, alumnos. Como es radio, solamente se transmite, ¿qué, alumnos? Es el sonido, ¿no?, a través de ondas sonoras, ¿no?, o de bandas en una sola dirección, en donde hay solamente, ¿no?, un emisor. Claro que todo eso va a llegar ¿a quién? ¿No?, a un oyente, ¿no?, a un receptor. ¿Y cuáles son los sistemas expresivos que utilizamos nosotros en la radio, alumnos? Tenemos la palabra. ¿Y qué es la palabra? Es la voz humana. En este caso ustedes me están escuchando, es mi voz del locutor. Como pueden haber también varios locutores, ¿no? Pueden intercambiar. La música, en la cual son sonidos que van de acuerdo al estilo de la radio, o el tema a tratar. ¿No? A veces, si se está hablando de repente de algo, de repente dando a conocer el fallecimiento, la pérdida de alguien, de repente de un literato, de un héroe, de un personaje, pondrán, no a ponerle hip hop, ¿no? Un tipo de música adecuado de acuerdo a lo que se está transmitiendo, alumnos. El otro es el sonido del ambiente. Acá es el efecto sonoro, en la cual esto se va a contextualizar o acompañar una acción. De repente estamos hablando del agua, y de repente se van a una catarata o a un río, y el río produce ¿no?, como siempre un ruido cuando corre el agua. ¿No? Ambiente, sonido del ambiente. Veamos, estudiantes, estos sistemas expresivos son la palabra, la música y el sonido de ambiente. Características, alumnos. ¿Qué características nosotros tenemos? Un estilo coloquial, el coloquio, que viene a ser una conversación cotidiana, ¿no? O sea, diaria, pero es una conversación con dichos, refranes, ¿no?, modismos, etc. El locutor también se puede expresar en la norma culta.
de acuerdo también a los temas, ¿no? Si se hablan de temas de medicina, de ciencia, de tecnología, etc. Y profesor, si se habla de literatura, también podemos utilizar un término oculto, pero también utilizamos, recuerdan ustedes que a veces cuando leemos estos pequeños fragmentos de argumentos, de versos literatos, siempre hay unos modismos, ¿no? Unas formas de hablar, formas de expresarse, ¿no? Que el autor da a conocer, ¿no? En ese tiempo. Tenemos la otra característica, es escribir como se habla. Viene correlacionado con los dije, ¿no? Los literatos, cómo escriben, ¿no? Cómo se habla. Por ejemplo, ¿no? Hablar espontáneamente, con correcta dicción. Utilizar un tono ponderado y escribir el guión escuchándose, como hablándose a sí mismo. Es igual cuando ustedes, a ver, les hacemos de repente, ayer estaba escuchando por televisión una entrevista y viajaron al lugar de Arequipa, pero Characato. Y la dicción y la forma de hablar de esas personas, de cómo presentan sus platos, ¿no? Sus costumbres, ¿no? Ese lenguaje lonco, ¿no? El lonco arequipeño, de repente ustedes incluso han escuchado de repente en grabaciones, en canciones, ¿no? O sea, escribir como se habla. Tenemos un lenguaje sencillo. No utiliza pues palabras complicadas. ¿Por qué razón? Porque a veces utilizamos de repente muchos cultismos, o sea, palabras rebuscadas, en la cual pues el oyente, el receptor, no va a entender, no va a comprender, alumnos. En vez de que le des a conocer rápidamente, si el oyente va a quedar en el aire, en la luna. Es igual que les diga de repente, no sé si conozcan esta palabra, bueno chicos, por el Día del Estudiante vamos a hacer una francachela. Ay, profesor, ¿qué será una francachela? Bueno, ya buscarán y aprenderán una nueva palabra, ¿no? Entonces tenemos que, en vez que le digan, no, bueno chicos, por el Día del Estudiante vamos a salir a pasear, vamos a divertirnos, a comer, a compartir, ¿no? Etcétera. Entonces, el oyente ya lo entiende más rápidamente. Si utiliza una palabra rebuscada, no va a entender el oyente. Entonces, eso con lo que es un lenguaje sencillo. También debemos de utilizar oraciones cortas. Porque eso sí nos va a ayudar a qué? A perder la atención. Porque cuando uno se soslaya, se extiende bastante y repite lo mismo, como a veces escuchamos a veces en el Canal 8, hay unos noticieros, bueno, que se creen ellos periodistas, no sé, hablan y hablan lo mismo. Algunos. Pasa media hora, la media hora siguen hablando de lo mismo. Redundan y redundan. Como a veces, ¿no? Cansa, ¿no? Se vuelve algo tedioso, ya aburrido, estudiantes. Ahora, alumnos, esto es muy importante, en la cual se debe de escuchar, ¿no?, a las demás personas y que no se produzcan interrupciones o que hablen de repente varias personas a la vez. No, es igual, ¿qué pasaría si en este momento ahorita todos encienden su micro y todos empiezan a hablar? Uy, yo no voy a entender, ni nos vamos a entender. Y se dice, ¿no? Se debe escuchar a los otros alumnos, tenemos que respetar sus ideas, sus opiniones, a pesar de que no estemos de acuerdo. A pesar de que no estemos de acuerdo. ¿No? Imagínense. ¿Cómo? Estoy con ruido en mi casa. ¿Qué me pasa? Bonito tema. No te escucho, hijo, bien.
o te estás acercando mucho al micro, ¿no? Hay que tener también una distancia, ¿no?, adecuada hacia el micro. Como lo que ha pasado de repente, bueno, esta es mi opinión, ¿no? Ahora último, con la muerte de este terrorista. ¿Qué tanto que debaten si no, que esto, que el otro? Haciendo recordar tantas muertes que para que ya, sinceramente, aquí el Estado, el municipio, el poder ejecutivo, se hace eso y punto, no hay más. Todos los días lo mismo y durante el día de igual forma, estudiantes. Donde todavía hay casos más importantes que tratar. Salud, alumnos, trabajo. Miren, ya hay dos, ¿eh? Esa sube de precios. Sinceramente, es mi opinión. De repente ustedes también tendrán su opinión y se respeta. Y la otra característica, alumno, es cuando el locutor... Pero antes eso no me importaba mucho. El libro de expresión había antes. Era tu expresión diferente y cuarto costado. Claro, van cambiando los tiempos. Antes había una radio claro, no había televisión todavía en ese tiempo, y ellos narraban las novelas, obras literarias, alumnos. Ahora, ¿qué hacen los medios de comunicación hoy en día? Solamente lucrar, alumnos. Lucrar. En vez, un medio de comunicación es para educar, formar, orientar al receptor. Y estas personas pues también tienen que tener una buena dicción. Porque cuando hablan, como se dice ese término, ¿no? Como hemos dicho, ¿no?, algunas frases o dichos, moteado. No se expresan bien todavía. Pero sí critican. Entonces, y la última característica, a veces el locutor tiene que tener pues la capacidad también de improvisar, ¿no? Con mensajes cortos y breves. Es cierto que también se preparan ellos, pero hay momentos en los cuales de repente tenemos que dar un mensaje, una orientación, una indicación, y que debe ser adecuada. Y entonces ya tenemos lo que son nuestros sistemas expresivos, algunos las características, hemos visto la definición también, porque la radio utiliza ¿qué? Un lenguaje radiofónico, no olvidarse de eso. Veamos la radio. Hablar de la radio, estudiantes, a mí me hace recordar cuando fui, y ahorita van a decir, profesor, ¿hace cuántos años? Cuando fui a prepararme para el ingreso a la universidad. Sinceramente, eran unas radios así pequeñitas y a pilas todavía, estudiantes, ¿no? Y había que dar vuelta para captar la emisora, mover la antena, ubicarlo en un sitio de la casa para que capte la señal, etc. Así era antes, estudiantes. Pero miren ahora, ¿cuánto ha cambiado? Ahora ya ni utilizan a veces la radio. Porque ahora quieren escuchar música. Ya todo está programado, entra en internet, la música que quieren, etc. Bien, la radio, alumnos, ¿no? O la radiofonía o radiofusión, alumnos. Esto es un medio, ¿sí? Como les dije anteriormente, de comunicación, que se basa pues en el envío de ¿qué? De señales, de ondas, ¿no? Son señales de audio, ¿no?, que son captadas. Y es un medio pues de mayor alcance, alumnos, de mayor alcance. Porque imagínense que hagan las clases por radio. Hoy en día, alumnos, el estudiante lo va a captar hasta el último rincón. Claro, como ya hemos cambiado, ¿no?, la tecnología, no tenemos que utilizar internet, que esto, que el otro, y la señal pues no llega, estudiantes. O de repente por donde los penales tampoco no va a ingresar porque creo que tienen una opción de no permitir que ingrese la señal.
Pero en una radio, ¿no? Ya nos da vergüenza, ¿no? A veces de repente, yo me recuerdo, bueno, yo todavía tengo una radio, bueno, en casa en Punta de Bombón, pero esas radios antiguas, alumnos. No sé si de repente ustedes tendrán también en casa o sus abuelitos, porque nos íbamos a la chacra, bueno, acá le dicen parcela, con la radio en la mano, escuchando música. Claro que lo único que había que cambiar eran pues las pilas, ¿no? Alumnos. Por eso es un medio de mayor alcance, alumnos. Porque sí llega a todas las clases sociales, alumnos. Ahora, pues, atribuirle, alumnos, la creación de la radio a una sola persona es bien difícil. Hay muchas personas como James Clerk Maxwell, Henry Hertz, pues de ahí viene pues no, las ondas Hertz o hertzianas, Nikola Tesla, ¿no? Que con el paso pues, del tiempo se ha ido mejorando todo esto. O sea, no se le puede atribuir la creación de la radio a alguien, sino que es un conjunto de personas, un conglomerado. Veamos lo que es la noticia radial. ¿Qué es una noticia radial? Es el contenido, alumnos, de una comunicación, antes desconocida. Es un hecho divulgado o la divulgación de una doctrina. En otras palabras, alumnos, es un conocimiento. Así, simplemente la noticia real es un conocimiento. Veamos qué características tiene la noticia radial. Debe contener mucho, alumnos, sentido humano. Y debe trascender. O sea, llegar a las demás personas. Producir un cambio. Es muy importante, alumnos, acá la habilidad, la destreza del periodista. ¿Por qué razón? Porque él va a crear imágenes, va a recrear imágenes o recoger imágenes. ¿Sí? Pero ¿de qué forma, alumnos, estas imágenes? A través de la palabra. ¿Y qué quiere decir esto? Es televisar con la palabra. O sea, tú te vas a imaginar como si tú estuvieras viendo una televisión, la televisión, las imágenes, lo que está sucediendo, lo que está pasando. Esa es destreza, pues, del periodista, pero solamente con la palabra, alumnos. Con la palabra. También, alumnos, se debe explicar la noticia a través de una serie de técnicas, ¿no? Comentarios. ¿Qué opina el periodista? ¿O qué opina tal persona? ¿Qué opina, cómo se llama, un abogado? ¿Qué opina un médico? Son comentarios. La entrevista. Entrevistar a personajes, conocedores del tema. Bueno, hacer un reportaje, ¿no? Como ustedes han visto en la televisión, hacen entrevistas, hay reportajes, o la crónica, que la crónica no es el relato de hechos, pero de acuerdo al tiempo. Pero esto, alumnos, se hacía en la radio. Ustedes ven ahora que si escuchan la radio, entrevistan a alguien. Yo no sé ni qué radios existirá acá en el Pedregal porque me da miedo. ¿Qué dirán, qué hablarán, etcétera? Como ya la moda ha cambiado, ya todo es televisión. Ahora dicen, no, radio, televisión. Imagínense en esos tiempos, estos periodistas, alumnos, eran lo máximo. Yo recuerdo todavía esta radio, esta me acordé, la radio RPP, no sé si seguiría existiendo, radioprogramas. Ahí educaban, enseñaban, orientaban, transmitían las noticias, te hacían vivir, alumnos, la noticia. Veamos las técnicas de noticia radial.
El comentario, alumnos, ¿no? El comentario sirve, ¿no?, de explicación de una obra para que se entienda más rápidamente. En cambio, la entrevista es el diálogo, más bien, entre dos o más personas, donde hay un entrevistador y un entrevistado, en la cual hay preguntas, ¿sí? Hay entrevistas planificadas, ¿no?, y no planificadas. ¿Qué quiere decir planificadas? En este caso, de repente, ¿no? Vamos a hablar nos ponemos de acuerdo con un abogado o abogada o cierto personaje, quiero entrevistarlo para tal día, tal hora, sobre el tema tal. Ya es planificada. Pero de repente cuando ustedes quieren entrevistar a alguien, salen a la calle y preguntan a una persona sobre un tema, a veces lo agarran en el aire o no sabe, es no planificada. Esos dos tipos de entrevistas. En cambio, el reportaje, que también se le conoce como nota periodística, alumnos, que consiste pues en la narración de sucesos actuales. ¿O no? Y acá vemos pues acontecimientos, alumnos, de interés público. El día de ayer también estaba viendo un reportaje, pero sobre este lugar de Chachapoyas. Hijos, hijas, qué maravilla de naturaleza, de pueblo, de sociedad, su trabajo, sus costumbres, sus platos, lugares turísticos. Qué maravilla. Nos dan para conocer, ¿no? Es una nota, pero eso sí sucede, alumnos, porque es actual. De repente ahora me dice, profesor, ¿y un reportaje que no sea actual? Bueno, el terrorismo, pues. Bueno, que ahora ya lo han vuelto actual, ¿no? Porque si ustedes se encuentran estudiantes, y eso también admiro a la policía, la captura del siglo. Se hizo un video de cómo se realizó la captura de Abimael Guzmán. Cómo los policías se mimetizaban, todo lo que tenían que pasar era un grupo que nadie conocía. Consíganla y véanla realmente con sus padres, ¿no? La captura del siglo, estudiantes. Porque a veces hacen reportajes, no sé, bueno, no creo que recuerden sobre una vez tomaron la embajada de Japón en el gobierno de Alberto Fujimori. Y tenían a personas, celebridades, tanto de nuestro país y de otros países. ¿Y qué hace los derechos humanos, la Corte de Derechos Humanos, que reclama por la matanza de estos terroristas? Yo no voy a ir, puede ser un terrorista, ríndete, ellos están de frente a morir. Y hay que ir a matar. Bueno, yo sí estoy de acuerdo con la pena de muerte, ya les he dicho, jóvenes, para toda esta lacra de la sociedad, sinceramente. Yo sí estoy de acuerdo con eso. Entonces, continuemos con eso, ¿no? Con lo que es lo del reportaje. Veamos la crónica. En la crónica, alumnos, que es una noticia ya más extensa, ¿sí?, pero también es comentada. Acá más bien si los hechos es ya minucioso, ya les he dicho, crónica viene de cronos que significa tiempo, en forma ordenada. Se puede valorar, se puede interpretar. Acá predomina una información sobre la interpretación y que debe estar justificada. Es igual, de repente yo les digo, a ver, hagan una crónica ustedes de su vida. Tal año, ¿no? O sea, ¿cuándo naciste? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue avanzando hasta la edad que ustedes tienen? Es algo un poco más minucioso y es más extensa.
Veamos la redacción de la crónica radiofónica. ¿Qué nos va a permitir? Primero, buscar información. Luego, ¿cómo voy a organizar esa información? O sea, ese texto, ese tipo de información que voy a transmitir. Tenemos que recoger también citas textuales. Pero citas textuales ¿de quiénes? De personas que han sido protagonistas, de que han sido testigos. Tengo que describir el espacio y el ambiente para que el oyente trate de visualizarlas. No a través de la palabra. Por eso dice radiofónica, a través de la palabra, por favor. O sea, lo tengo que hacer vivir. O sea, tengo que describir el lugar. Alumnos. Tengo que incorporar de repente anécdotas que pueda entretener, ¿no? En este caso al radio escucha, al oyente. Introducir, ¿qué? Testimonios de testigos que ellos han presenciado, que ellos han contado. Yo sí observé. Estaba en un reportaje, estaba, ¿cómo se llama? Escuchando a estas personas luchadoras que siguen todavía contra el sendero luminoso. En pueblos tan alejados que ya creo que el Estado les quiere quitar su armamento. O sea, un armamento pero tan antiguo, alumnos. Hombres y mujeres, que se preparaban para poder defender, ¿cómo se llama?, sus pueblos, porque antes pues los mataban, violaban, abusaban, etc. O sea, esos son testimonios. Ahora, el guión elaborado y la expresividad del locutor tiene que transmitir pues, emociones, sentimientos, alumnos. Que la visualización de los hechos producen a los presentes alumnos. Es por eso que hoy en día, como tanto se ha modernizado, cuando hacen un reportaje, insertan un poco de las características de una crónica, testimonios, ¿no? Utilizan testigos, ven el ambiente, el espacio, alumnos. De repente vamos a hacer una práctica de esto, estudiantes, y ustedes van a ser por los locutores. Radio, KL, con ustedes, Milagro Gómez Mendoza. Hoy día vamos a tratar sobre tal. Les voy a dar de conocer, a ver qué música de repente les pondrán, etc. Hacer entrevistas también, alumnos. Espero que ya estén vacunados, estudiantes. A mí me gustaría salir así con grupos de ustedes y hacer entrevistas, ¿cómo se llama?, en el Distrito de Majes. Pero que ustedes las hagan, alumnos. Pero también da miedo de otra cosa, ¿no? De esta pandemia. Pero como ya están saliendo las vacunas de 12 a 17 años, yo creo que sí vamos a alcanzar. Bien, estudiantes, en cuanto a las actividades, van a elaborar ustedes un organizador visual con la información que se les ha dado. Le toman una fotografía nítida, ¿no? Y le envían a la plataforma de la institución. Bien, alumnos, ahora sí. Ingresemos a la plataforma. Módulo 5, alumnos, módulo 5, y ubican examen diario 3, lenguaje 1, tercer bimestre. Sí, porque el de ustedes está a 9:40, ¿no? No, sí está a 9:46, perfecto. Sí, ya está habilitado. Me indican por favor si es que tienen algún tipo de problema o no carga o está demorando mucho para poder solucionar en el momento.
¿Ya ubicaron? ¿Sí? Yasmín, ¿ya ubicaste, hija? No, profesor, un ratito. Ah, ya. Pedro, ¿ya ubicaste? Sí, profesor. Todavía no. Módulo 5, por favor, les he dicho. Sí, profesor. Sí, Ah, sí, sí. Ah, ya, correcto. Muy bien. Nicolás Lazo, ¿ya ubicaste el examen? Todavía no, profesor. Ah, todavía no. ¿Estás estudiando recién? Yosmel. Profesor, ¿qué página era? Ah, ya. Yosmel. Yosmel. Sí, profesor. ¿Ya ubicaste? Ya, correcto, hijo. Terminan y me indican, por favor, para... Profesor, ¿qué página era? ¿Cómo? ¿Qué página era? No te escucho bien. ¿Qué página era? ¿Página? Hijo, módulo 5, examen diario, número 3. ¿Por qué me ha preguntado la página? Módulo 5, y ubican ustedes el examen diario 3, literatura 1, tercer bimestre. Profesor, ¿es literatura o es lenguaje? Lenguaje, Brittany. Literatura ya dimos el miércoles. Ayer ha sido RB, hoy día es lenguaje.